fue o es actriz, y entonces hizo pues desnudos en diversas películas. Entonces, bueno, sacan temas de que era amante de no sé quién, o sea, cuestiones relacionadas directamente con el hecho de ser mujer. Entonces, María Rojo denuncia precisamente que hay violencia política de género. La sala regional establece de Monterrey, que efectivamente, de Ciudad de México, perdón, que está acreditada la violencia política de género y como consecuencia anula la elección en Coyoacán. Sin embargo, obviamente el candidato que había ganado impugna esta sentencia y se va a sala superior. Y en sala superior lo que dice, a ver, bueno, sí es cierto, está acreditada la violencia política de género, pero fíjense que no fue de tal trascendencia, entonces pues no podemos anular. Entonces aquí lo cuestionable es ¿cómo vamos a medir la trascendencia? Y entonces ¿cuándo realmente va a generar una sanción el haber ejercido violencia política de género? Y aquí vamos a la regla general de las sanciones. Y hace rato también mencionaban el tema de este señor que decía que el machete servía para pegarle a las mujeres, ¿no? Yo recuerdo a alguien perfectamente que muy cercano a él que dice, ay, pero pues ya me sancionaron, pero sí fueron creo que 2,000 pesos. Eso y más lo pago, o sea, total, de todos modos, o sea, eso no es posible, que existen ese tipo de sanciones que no inhiban realmente la violencia política de género. Y ese es el caso de María Rojo, en el cual, bueno, sí está establecida, sí está acreditada la violencia política de género, pero no pasó nada, ¿no? Entonces, por eso es importante este asunto. Tenemos otro, el caso de Pedro Martínez Flores, en el cual hay un hombre que impugna la asignación de diputaciones por RP porque él dice que es discapacitado. En Zacatecas efectivamente hay una protección reforzada para los discapacitados. Lo que establece sala regional es que, bueno, sí es cierto que es discapacitado, pero pues atendiendo la paridad de género, ese lugar corresponde a una mujer y no a un discapacitado. Llega a Sala Superior también revoca esta sentencia porque dice, a ver, pues sí es cierto, tenemos que incluir a las mujeres, pero en este caso es un discapacitado y también tenemos que darle espacio a un discapacitado. ¿Cuál es el problema que yo advierto en este caso? Como se dice coloquialmente, es tapar un hoyo pero destapando otro. O sea, no podemos hablar de inclusión quitando a una mujer y poner un discapacitado. Aquí, ¿cuál es el reto? Bueno, el reto es hacer una inclusión global. O sea, tenemos que hablar de cuotas de indígenas, como hace rato mencionábamos, de discapacitados y de mujeres. Tenemos que cubrir a todo, pero no en un momento dado, no, voy a quitar a este ahora para poner a este, porque entonces finalmente seguimos discriminando. Entonces, el reto aquí es trabajar por una inclusión, con reglas de inclusión global. Ahora tenemos el siguiente caso, que es el caso de Tenamaxtitlán, Jalisco, que va muy relacionado con el caso de ahora de las Manuelitas en Chiapas, que se dio también precisamente en el pasado proceso electoral. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, aquí renuncia la presidenta municipal y casualmente también renuncia su suplente. Entonces, lo que hace el Congreso del Estado es que nombra, pero a un alcalde hombre. Entonces, aquí se habla otra vez de fraude a la ley. Recordemos que siempre todas las reglas de paridad que se han establecido es porque los partidos políticos siempre buscan darle la vuelta para cumplir con el principio de paridad. Entonces, aquí es lo que sucede, y es algo similar a lo que sucede en el estado de Chiapas con el caso de las Manuelitas, donde consejeras del OPLE de Chiapas denuncian, o dan a conocer al Instituto Nacional Electoral, pues que hay una renuncia masiva de mujeres. Entonces, allí, me parece la medida extraordinaria que tomó el Instituto Nacional Electoral, en el cual establece, a ver, partido político, porque ¿cuál es siempre la excusa de algún partido político? Es que, ¿sabes qué? Pues ya no tengo más mujeres, entonces por eso tuve que poner a un hombre. Entonces, lo que el Instituto Nacional Electoral emite criterios en los cuales establece, si partido político ya no tienes más hombres, pues entonces voy a tener que poner alguna mujer, aunque sea de otro partido político.
Y ante eso, los partidos políticos evidentemente no van a querer perder pues una posición. Entonces esa fue la forma de garantizar que mujeres que ya ganaron en un cargo, si ellas renuncian, el cargo sea otra vez ocupado por mujeres. Ese es el caso de Temaxtlán y las Manolitas. Tenemos otro caso que es el caso de San Juan Colorado, Jamiltepec y San Juan Bautista de Oaxaca, en el cual, bueno, este caso también fue muy socorrido. ¿Qué es lo que pasó aquí? Bueno, aquí mujeres denuncian que hay funcionarios públicos que quieren reelegirse, en este caso concejales. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues empiezan a inhibir a las mujeres, empiezan a amenazarlas que no sean candidatas, etc. Entonces, estas mujeres, ¿qué es lo que hacen? Van y denuncian el caso por violencia política de género. Hay una sentencia a nivel local que establece que efectivamente está acreditada la violencia política de género. Con esta base de que está acreditada la violencia política de género, solicitan que se declare que esos candidatos son inelegibles. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, en el estado de Oaxaca no existe una causal que diga ejercer violencia política de género constituye una causa de inelegibilidad, lo cierto es que sí existe un requisito que se llama tener un modo honesto de vivir. Entonces dice, a ver, si esta persona ejerce violencia política de género y está acreditado, entonces quiere decir que es una persona deshonesta. Y así es como lo razona la Sala Regional Jalapa, en la cual establece que efectivamente, al conjuntarse que es un funcionario público que está acreditado que hay violencia política de género, es inelegible por no tener un modo honesto de vivir. Entonces es un precedente bastante interesante. Tenemos el siguiente caso, que es un caso también bastante, que fue muy mediático, el caso Mushes de Oaxaca. Ustedes recordarán que Oaxaca permite en su reglamento que personas transgénero que se autoescriban como mujer, pues puedan ser registrados, y en este caso, con eso cumplir el principio de paridad de género. ¿Qué es lo que sucedió aquí? Y fue mediático, digo, salió en las noticias y demás, pues que hubo muchas personas que sin ser realmente transgénero, simplemente para poder ser reelectos, pues presentaron una carta en la cual decían, sí, yo soy transgénero. Pero finalmente, cuando la comunidad transgénero presentó, hey, nosotros no reconocemos a estas personas como transgénero, ¿qué es lo que hizo Sala Superior? Solo confirmó a 2 de las personas que sí eran transgénero y todas las demás las revocaron. Entonces, estos asuntos realmente los traen a colación para hacer evidente los grandes retos que tenemos que seguir trabajando en materia de paridad. En primer lugar, reconocer que efectivamente hemos tenido un gran avance, y un gran avance que debo decir, y lo vuelvo a reiterar, no solo es de mujeres, sí provocado por mujeres, pero apoyado por hombres. Y bueno, ¿cuál es el reto entonces? Seguir garantizando que las mujeres lleguen a cargos de elección popular. Pero ¿qué es lo que tenemos que evitar? Bueno, evitar el fraude de la ley. Ya vimos formas en que se trata de dar la vuelta a cumplir con el principio de paridad. Generar reglas de inclusión global para que todos los grupos discriminados puedan acceder a cargos de elección popular. Y por otro lado, también, como ya vimos, bueno, a mayor número de personas o de mujeres que lleguen a cargos de elección popular, pues también es el mayor el número de violencia política de género. No porque antes no existiera la violencia política de género, quizás se llamaba de otra forma, pero siempre se ha cuestionado, o se había cuestionado sobre todo antes más, si la mujer realmente tenía la capacidad de estar en cargos públicos. Entonces, ahora es más visible porque son más el número de mujeres que están en cargos de elección popular. Pero bueno, el reto uno es prevenir. ¿Y cómo podemos prevenir? Primero, capacitando, informando, que la gente sepa cuándo es violencia, cuándo estamos frente a violencia política de género, porque finalmente muchas veces, y eso algo señalaba el consejero Roberto, eso es algo cultural. A veces estamos
violentando, estamos discriminando y ni siquiera nos damos cuenta, porque es algo tan natural que no nos damos cuenta. Entonces, para mí, es esa primera parte, hacer este cambio cultural a través de la capacitación, de la sensibilización, tanto hombres para mujeres, porque ese creo que es el otro gran reto, que a eventos de mujeres no solo vayan mujeres, porque pues, finalmente ellas ya, a lo mejor ya más o menos, pero ya conocen el tema, sino que vayan hombres, así como ahorita tenemos pues un grupo más o menos paritario, hombres y mujeres, qué bueno que están acudiendo a este tema. Y bueno, por otro lado, después de la prevención, ya si desafortunadamente se dio la violencia política de género, la sanción, pero castigar realmente con algo que inhiba la conducta. Como hace rato vimos el ejemplo, o sea, finalmente, ¿qué les va a doler a los candidatos? Perder la candidatura, o en su caso, que efectivamente se anule una elección, pero que realmente se haga de forma efectiva. Y como en el caso de Veracruz, que ya tenemos tipificado la violencia política de género, es algo ya de verdad muy bueno porque fuimos de los primeros estados. Sin embargo, creo que el gran reto también es ahora pulir esta disposición, porque sí, ya tenemos la violencia política de género y en el caso que han mencionado la mayoría de mis colegas, que es el caso de Pánuco, esta persona, digo, muy valiente, no solo denunció por vía administrativa, sino también por vía penal, y a pesar que por vía administrativa y jurisdiccional, que fue el caso del Tribunal Electoral, que ya declaró que hay violencia política de género, pero ¿qué ha pasado con la denuncia? O sea, ella también presentó denuncia penal, y la denuncia penal, que yo sepa, por lo menos que haya salido en los medios, pues no ha pasado absolutamente nada. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un tipo penal si no se hace nada al caso? Creo que en este caso falta poner plazos. ¿Quién va a ser la autoridad que realmente dentro de la fiscalía va a resolver estos asuntos? Porque recordemos que no puede llegar a cualquier fiscal, se necesita cubrir ciertos requisitos para que puedan juzgar con perspectiva de género. Entonces, bueno, son estos grandes asuntos desde mi punto de vista los que todavía hay que trabajar. Sin embargo, no por eso debemos de dejar de reconocer que ha habido grandes avances, y esos grandes avances han sido por grandes hombres y por grandes mujeres. Les agradezco mucho su presencia. Doctora Lola Valiente, muchas gracias por su interesante intervención. Por efectos de tiempo, solo se podrá hacer alguna pregunta que indistintamente responderán uno de los dos o ambos de nuestros conferenciantes. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta? Adelante, por favor, consejero. Primero para felicitarlos, para agradecerles que nos compartan todo esto. Yo les estuve tomando fotos, porque si bien vengo de Doppler, la verdad es que vengo primero a aprender de cada uno de ustedes, y mi reconocimiento por su entrega a la disertación académica. Preguntar nada más, aprovechando el espacio público, preguntar si coincidirían entonces de que, por ejemplo, el organismo público fuera una de las voces que señalaran lo que usted acaba de comentar, consejera, en cuestión de, pues tenemos un tipo penal, pero si no se persigue el delito no nos sirve de nada, y por lo menos vamos a hacer del dominio público, darle seguimiento informativo, cuando menos, a estas denuncias en materia de violencia política en razón de género. Sí, yo creo que nosotros, como ya hace rato también lo señalaba el consejero Roberto, nuestro trabajo no acaba con el registro paritario y luego con la postulación paritaria en este momento. Si nosotros tenemos que dar seguimiento precisamente a que las mujeres que ya llegaron a los cargos ejerzan su cargo en plenitud, sin violencia de género. Esa es una de las partes. Y esta otra parte, bueno, quienes fueron víctimas, pues también a nosotros nos corresponde vigilar que en su caso se le haga justicia. En este caso, digo, no sabemos en qué sentido va a resolver la fiscalía, pero lo importante es que resuelva y que no deje el caso dormido. Desde mi punto de vista, nosotros como autoridad sí tenemos por lo menos
la facultad en su caso de solicitar informes, oye, ¿cómo va este asunto? Y en su caso, pues ir ante las instancias correspondientes, me acaban de informar esto, ¿qué va a pasar con este asunto? Porque finalmente las mujeres, una de las causas por las que no denuncian es, primero, voy a tener consecuencias. O sea, ¿para qué denuncio? Consecuencias tanto físicas como laborales, etcétera. Porque van a decir, pues, si me están amenazando, si denuncio, va a ser peor, ¿no? Las consecuencias. O si denuncio, digo, por fin había conseguido una candidatura, jamás me van a volver a tomar en cuenta. Esa es una de las razones. Y la otra es la desconfianza. O sea, ¿para qué denuncio si no va a pasar nada? Y si seguimos con estos ejemplos, pues cada vez va a ser más inhibido. ¿Cuál es el resultado de la no denuncia? Pues que se sigan incrementando los casos de violencia. Entonces yo coincido con usted, nosotros deberíamos ser o debemos de ser una de las voces que dé pauta a que estos asuntos se resuelvan. Yo solamente quiero abonar ahí, me parece que como autoridad administrativa electoral local no solamente deberíamos de ser una voz para dar seguimiento